nos vamos a centrar en lo que es la beta-oxidación. La beta-oxidación es uno de los procesos más elementales que cuenta el organismo. Como se los dije en una de las diapositivas anteriores, el mayor aporte que se va a tener energético va a ser dado por las grasas más que por los carbohidratos. Entonces, básicamente con este proceso de beta-oxidación es que vamos a obtener energía en forma de ATP. Así que, ¿cómo es que se lleva a cabo la beta-oxidación? La beta-oxidación es considerado una ruta catabólica, precisamente porque partimos de un ácido graso hasta llegar a una molécula más sencilla. Y esta nos permite obtener moléculas transportadoras de electrones y precursores energéticos para la degradación de los ácidos grasos. Y entonces, si dice que nos dan moléculas transportadoras de electrones, ¿dónde han visto esto, chicos? ¿A qué les recuerda esto? ¿Qué otra ruta de las que ya vimos se especializa en eso, en generar moléculas transportadoras de electrones? A ver, Luis. La glucólisis. No. ¿Quién tiene específicamente la función de generar transportadores de electrones? Luis, no te escucho. Oh, chavo, piénsele tantito, piénsele, ¿qué hemos visto? Además de la glucólisis, ¿qué otras cosas hemos visto? ¿Qué sigue después de la glucólisis? Vicky, ¿no? Querubines del Señor. ¿Qué sigue? O sea, una vez que generamos, que degradamos de glucosa a piruvato, ¿a dónde va el piruvato? Chavos. ¿Qué sigue después del piruvato? ¿Qué se hacía? Se convertía a acetilcoenzima A. ¿Y de acetilcoenzima A dónde entra? ¿No, Vicky? Total, no importa, si te equivocas, no pasa nada. ¿Sí me escuchó o no? No, no hablaste. ¿Cómo no? Sí le dije la glucogeonogénesis, algo así. No, están bien perdidos mis niños del alma de plano que, híjoles, a ver, chicos, enfóquense. Ahora sí como dicen, focus. Dijimos entonces que todas estas rutas metabólicas convergen. ¿En qué convergen? ¿Dónde llegan? ¿A dónde se dirigen? Les he puesto así en un montón de diapositivas como un esquema en donde están todas las rutas y dónde convergen. ¿En qué parte convergen? En el ciclo de Krebs. Vaya, gracias. Exactamente. Ahí es donde convergen. Y entonces ese ciclo de Krebs, que actualmente ya es un nombre incorrecto, se denomina como ciclo del ácido cítrico o ciclo tricarboxílico. ¿Vale, Vicky? Sí. Este es exactamente en donde convergen varias rutas metabólicas y generalmente su utilidad o su proceso es generar transportadores de electrones que van a la cadena transportadora de electrones o mejor conocida como la cadena respiratoria, que ya también no les gusta que les digamos así. Entonces, esta beta oxidación tiene una función muy parecida a nuestro ciclo del ácido cítrico, que es generar moléculas transportadoras de electrones, pero además nos genera ciertas moléculas que son precursores energéticos para la degradación de los ácidos grasos. Para poder lograr esto, se requieren dos etapas. Ustedes van a considerar esta beta oxidación en dos etapas.
La primera etapa está caracterizada por activación y transporte. Esta activación solo es la conversión del ácido graso a un adenilato de ácido graso, que es a lo que al momento de adenilarla, por así decirlo, generamos su activación. Se hacen después una serie de reacciones que van a permitir que pueda ser transportado el ácido graso del citosol al interior de la mitocondria, que es donde se lleva a cabo la beta oxidación. Y posteriormente tenemos una segunda fase que ya es propiamente la oxidación de los grasos, de los ácidos grasos o beta oxidación. Cada una de estas dos fases o etapas, como ustedes quieran nombrarlas, constan de 4 reacciones. Ustedes vean el esquema. Vamos a tener toda esta parte, todo lo que involucra los pasos que están involucrados en el citosol, van a ser activación y transporte. La primera reacción es de adenilación. La segunda, la otra reacción, bueno, que es como consecuencia o sigue siendo la 1', es la acilción del coenzima A. Después el paso 2 es la transferencia, bueno, se le transfiere carnitina. El paso 3 es el transporte del citosol al interior de la matriz mitocondrial. Y el paso 4 es la reconjugación con coenzima A. Y posteriormente viene ahora sí el proceso ya neto de beta oxidación, que es una deshidrogenación, una hidratación, una nuevamente deshidrogenación y finalmente la fragmentación tiólica con producción de acetilcoenzima A y una acilcoenzima A de 2 carbonos más corto que el original. Vamos a ir viendo paso por paso cada uno de estos procesos o reacciones. Y entonces vamos a ver claramente cómo el primer paso, que es de activación y transporte, la primera reacción corresponde a la activación de los ácidos grasos por las acilcoenzima A ligases. Esta activación vamos a ver que se requiere porque los ácidos grasos pues están en el citosol y son requeridos para este proceso. Por lo tanto, estos ácidos grasos son obtenidos mediante la biosíntesis o a través del transporte de los triacilgliceroles o los ácidos grasos procedentes de depósitos de grasa del exterior de la célula. Sin embargo, a pesar de que los encontramos ahí, ya sea de manera abundante o no, están fuera de la matriz mitocondrial. Entonces, ellos requieren ser transportados al interior para que se lleve a cabo su oxidación. No puede existir esta oxidación fuera de la mitocondria. Siempre necesitamos transportar nuestro ácido graso al interior. Sin embargo, como la membrana de la mitocondria es impermeable, no deja pasar nada ni tampoco salir nada. Entonces dices, ¿cómo le hago? Es por ello que existe un sistema de transporte específico que comprende el primer paso para poder oxidar a estos ácidos grasos. En este proceso se toma en consideración o se tiene unas enzimas denominadas acilcoenzima ligases. Estas enzimas son altamente específicas y catalizan la formación de conjugados tioéster de acilo con la coenzima A. Y como ya les mencioné, son altamente específicas. Por lo tanto, van a existir enzimas específicas para ácidos de cadena larga, es decir, esas cadenas hidrocarbonadas, dependiendo de qué tantos carbonos tengan, se les consideran largos, o ácidos de cadenas cortas y de cadenas cortas y medianas. Con respecto a los ácidos de cadena larga, la enzima la vamos a encontrar unida a la membrana y se encuentra tanto en el retículo endoplásmico como en la membrana mitocondrial externa. Y esta enzima actúa sobre ácidos grasos de longitudes de entre 10 a 20 carbonos. Mientras tanto, para tener acción sobre cadenas cortas y medianas, vamos a ver que la enzima se encuentra en la matriz mitocondrial y en este caso se consideran cadenas medianas, aquellas que tienen de 4 a 12 carbonos,
Y la enzima para las cadenas cortas tiene una acción preferente sobre el acetato y el propionato, que son pues estructuras muy cortas. Entonces, ahora sí vamos a ver lo que sucede o cómo es que se activa, por así decirlo. Vamos a ver aquí cómo tenemos nuestro ácido graso y vamos a tener esta enzima acilcoenzima ligasas, las cuales utilizan un mecanismo de 2 pasos que comprende una degradación de ATP. Vean ustedes, tienen como sustrato ácido graso y tienen un ATP. Lo primero que sucede es una degradación de este ATP. Lo que hace es que el ácido graso, tenemos este oxígeno que es altamente reactivo, tiene la capacidad de pues hacer un ataque químico hacia el ATP para liberar un grupo fosfato. Y entonces se libera un grupo fosfato, bueno, más bien se liberan 2 grupos fosfatos denominados pirofosfato inorgánico y se une este fosfato. Entonces nos queda el ácido graso adenilado o fosforilado. Si ustedes se fijan, es la misma estructura que tenemos aquí arriba, más la estructura rosita, es esto que se está uniendo. Y entonces, esto es este primer proceso de activación. Y esta degradación de ATP nos sirve para impulsar la formación endergónica del tioéster, o bien activar nuestro ácido graso. Entonces, ya que tenemos este acil-adenilato, va a entrar ahora sí lo que es la coenzima, la cual va a poder activarlo. ¿Y cómo lo logra? Pues ahora sí, desplaza este fosfato que se había unido y entonces se pega la coenzima. Vean cómo ahora ya se fue, se liberó, se queda AMP y se quedó unido esta parte de la coenzima con nuestro ácido graso y se liberó un protón. Y entonces ahora generamos acilcoenzima A, que es el graso unido a esta coenzima. Y a esto se le denomina ácido graso activado. Se forman en la membrana mitocondrial externa, en consecuencia deben de desplazarse a través de la membrana mitocondrial interna para poder ser oxidados. ¿Alguna duda, chicos, con esto? No, profesora. Vale. Bueno, aquí influye la temperatura o es así como que se No, da solito. solo se dan solitos. Son reacciones que ya son favorecidas por el organismo para poder llevarse a cabo. Digamos que tienen más influencia como estos procesos químicos. Por ejemplo, este grupo ser altamente electronegativo, pues tiene mayor posibilidad de hacer un ataque pues a este fósforo, ¿no? Entonces se hacen solo como, ahorita no recuerdo bien el nombre, les mentiría, pero pues aquí se echan mano de estos ataques nucleofílicos y demás, que son simples reacciones químicas. Pero realmente para no meterles ruido a ustedes con todo esto, pues lo más importante, lo que ustedes deben de recordar es que lo primero que pasa es la fosforilación o que se une un grupo fosfato o, bueno, más bien adenilato porque está unido a esta adenosina. Si se fijan, se unió la adenosina con este fosfato al ácido graso. Y entonces el hecho de que esté adenilado hace que sea un potente pues centro para que pueda ser atacado ahora por esta coenzima. Como el azufre tiene estos electrones o par de electrones libres, puede atacar este carbono y por lo tanto liberar a esto y generar AMP. Pero pues químicamente no les quiero meter como mucho ruido, o sea, solamente ustedes entiendan que en este punto forzosamente requerimos el uso de AMP, que se forme el acil-adenilato y posteriormente que se forme la acilcoenzima A, que es lo que se denomina como ácido graso activado. ¿Ok? Sí, profesora. Vale. Posteriormente ya lo tenemos pues activo, por así decirlo, pero ahora necesitamos transportarlo al interior de de la matriz mitocondrial. Si ustedes ven este esquema, aquí está el citosol, aquí es donde tenemos nuestra circoenzima y necesita recorrer todo esto para llegar a nuestra matriz mitocondrial o dentro de la mitocondria. Para ello necesitamos lo siguiente, vamos a tener una
carnitina acetiltransferasa 1, la cual siempre va a estar situada en nuestra superficie externa de nuestra membrana mitocondrial. Y esta lo que va a tener acción o lo que hace es que este acilcoenzima A atraviesa o pasa esta membrana externa mediante este transportador. Una vez en el espacio intermembrana va a tener acción esta pues enzima y lo único que va a hacer es ahora cambiar o quitar este grupo coenzima A y ponerle una carnitina. ¿Vale? Pasamos de acilcoenzima A a acilcarnitina. Y lo único que hace es la transferencia de la porción acilo del ácido graso activado a un transportador denominado carnitina, cuyo resultado es una acilcarnitina que puede atravesar la membrana interna. Entonces, una vez que ya está así, atraviesa la membrana interna mediante este transportador y ya lo tenemos dentro de nuestra matriz mitocondrial. Aquí en la matriz mitocondrial vamos a encontrar una segunda enzima denominada carnitina aciltransferasa 2, la cual está situada en el lado de la matriz de la membrana interna y va a completar el proceso de transferencia, pero ahora va a intercambiar de la acilcarnitina, va a liberarse la carnitina y ahora se va a pegar nuevamente una coenzima para tener nuestra acilcoenzima A. Es decir, que lo único que hizo fue restituir lo que ya teníamos. Pero como no puede pasar de esta manera, hay que transformarlo con la carnitina para que pase y una vez que pase, pues nuevamente le pegamos la coenzima A. ¿Vale? ¿Sí queda claro, chicos? Sí, profesora. Ok. Entonces, ya que está dentro de nuestra matriz mitocondrial, ¿qué es lo que va a seguir? Aquí nos hacemos una pregunta y nos decimos, ¿cuál es la finalidad de que existe este proceso de lanzadera que es pues bastante complejo, ¿no? Eso de la carnitina acetiltransferasa 1 y 2. Lo único que para lo cual nos sirve esto es porque nos va a regular la oxidación de los ácidos grasos. Y con esto lo que hacemos es evitar que se esté llevando a cabo el ciclo inútilmente, por lo cual se produciría si la que el ciclo sea inútil y que se produciera la oxidación y la nueva síntesis tuviera lugar en la misma célula. Es decir, que de alguna manera, como en la célula o dentro de la célula se llama tanto la síntesis como la degradación, pues necesitamos estar como mediando esto. Mientras sucede un proceso, el otro no. Entonces, una vez que termina de suceder la oxidación, por ejemplo, es que podemos tener lugar la síntesis. Y entonces esta carnitina aciltransferasa 1, una de las formas de regulación es que se puede ver inhibida por la malonilcoenzima A. Y este, pues, sustrato o producto es el primer compuesto de la síntesis de ácidos grasos. Cuando nosotros, bueno, si ustedes recordarán cuando vimos lo del palmitoil, que cómo se sintetizaban los ácidos grasos, vimos que se necesitaba activar. Igual necesitábamos nuestra acetilcoenzima A, que se formara a través de una enzima, la malonilcoenzima A. Y este primer paso, o la cantidad de sustrato de esta malonilcoenzima A, va a estar regulando de manera que va a inhibir a esta carnitina, y si hay mucho malonil y inhibe esta aciltransferasa, pues va a evitar la beta oxidación. Y de esta forma vamos a decir que las condiciones celulares que favorecen la síntesis de ácidos grasos van a evitar la transferencia de moléculas de acilo a los lugares intracelulares de oxidación, evitando así su oxidación. Una vez que ya ingresó a la matriz mitocondrial nuestra acilcoenzima A, es posible que se oxide. Y la oxidación inicial se lleva a cabo en el carbono beta. Y una vez que se lleva a cabo esta oxidación en el carbono beta, se llevan a cabo una serie de pasos en los que se van a liberar fragmentos de 2 carbonos en forma de acetilcoenzima A del ácido que se esté oxidando. Y cada paso comprende 4 reacciones. La ruta es completamente cíclica y cada paso termina con la formación de una acilcoenzima A acortada en 2 carbonos, la cual experimenta el mismo proceso en el paso o ciclo siguiente.
y su nombre fue otorgado debido a que el paso de inicia con la oxidación del carbono beta y por eso es que se le denomina como beta oxidación. Aquí lo que es importante que ustedes recuerden es que hablamos de ácidos grasos, que son cadenas hidrocarbonadas. Entonces tú puedes partir desde 16 carbonos, 15, 18, 20, el número de carbonos que sean. Entonces, este proceso de beta oxidación va a estar involucrado en que va a degradar esa cadena hidrocarbonada de 2 en 2. Entonces, los pasos son cíclicos. Se repiten hasta que te queden 2 carbonos. Pero eso ahorita va a quedar más claro. Entonces, vamos a ver que durante esta parte, ya que ingresó a la matriz mitocondrial y ya que está pues en esta forma de acil coenzima A, viene la primera reacción, que es la reacción de deshidrogenación para dar un derivado enoil. Ustedes fíjense, anteriormente solo lo esquematizaban como acil coenzima A, que es esto mismo, pero hablamos de un carbono, de una estructura de 16 carbonos, que es esto. Vean cómo aquí les marcan 1, 2, 3, 4 y te dice que hay 11 carbonos para llegar a los 16. Entonces, esta estructura que ya fue previamente activada, que ya ingresó a la matriz mitocondrial, es que va a poder iniciar su beta-oxidación. Y esta beta-oxidación es catalizada por la enzima acilcoenzima A deshidrogenasa. Y para que esta enzima actúe necesita a un cofactor FAT, el cual durante la conversión de la acilcoenzima A trans 2-enoilcoenzima A se libera o se produce un FAT reducido. Y ustedes observen nada más lo que sucede. Este es nuestro carbono alfa y beta. Entonces, en este punto, entre estos dos, pues aquí es donde sufre, bueno, se va a llevar a cabo la deshidrogenación. Vean cómo pasa de CH2 a CH y CH y se genera un doble enlace. ¿Qué fue lo que sucedió? Perdió 2 hidrógenos, por lo tanto, se redujo nuestro FAT. Es decir, que estos 2 electrones están siendo transportados por esta molécula. Y obviamente, como ya lo dijimos, quita estos hidrógenos entre el carbono alfa y beta para dar como producto la trans 2-enoil coenzima A. En este proceso o en esta reacción existen 3 formas de la enzima que son específicas para acilcoenzima A de cadena corta, mediana y larga. Entonces, como este es un ácido graso largo, pues va a tener esta acilcoenzima A deshidrogenasa. Si tuviéramos uno corto, pues va a tener alguna variación en su nombre la enzima, o si tuviéramos uno mediano, la que va a estar actuando. Y cada enzima contiene un grupo prostético que ya les mencioné, que es FAT, al cual está unido estrechamente. Y esta reacción es la primera reacción en la que se genera FAT reducido, que es muy importante que recuerden esto. Entonces, al menos en el proceso de la beta oxidación, en la primera reacción se produjo un FAT. En este mismo proceso, vamos a ver que este FAT va a jugar un papel muy importante. ¿Por qué? Porque va a transferir sus electrones a los electrones de una proteína de lanzadera denominada flavoproteína de transferencia de electrones. Y aquí lo que hace es que estos electrones se transfieren, como se ve en la imagen, a la coenzima Q a través de esta enzima oxidorreductasa, una proteína integral de la membrana, y posteriormente se transfieren a la cadena respiratoria produciendo 2 moléculas de ATP por la fosforilación oxidativa. La segunda reacción que tenemos es una reacción de hidratación. Y pasamos de trans 2-enoilcoenzima a L3-hidroxiacilcoenzima A. Para que se pueda llevar a cabo esta reacción, vamos a requerir de una enzima denominada enoilcoenzima hidratasa, que lo único que hace es
agregar un grupo OH. Fíjense cómo se pierde este doble enlace. Aquí se adiciona un hidrógeno y aquí se adiciona un OH. Y entonces ya nos queda la L3 hidroxil coenzima A. Y esta reacción es estereoespecífica. La tercera reacción que va a estar sucediendo es una vez que ya se generó este L3 hidroxiacil coenzima A, ahora lo que sucede es una deshidrogenación. Y lo logramos a través de una enzima que es la 3-hidroxiacil coenzima deshidrogenasa, a la cual está unida este grupo prostético NAT, el cual lo único que va a hacer es captar los protones o los electrones liberados, que cuáles son. Vean ustedes cómo este OH se pierde, ya no existe aquí, y más bien, este protón se pierde en conjunto con este otro protón. Se están liberando dos electrones que son captados por nuestro transportador de electrones y se generó este doble enlace, generando ahora un grupo ceto, quedando como producto el 3-cetoacil coenzima A. Y entonces, nuevamente esta reacción es estereoespecífica, pero es otra reacción en la que generamos NAT. En la primera reacción generamos FAT y en la tercera generamos NAT. En la cuarta reacción es una fragmentación tiólica. ¿Cómo logramos esta fragmentación tiólica? Pues tenemos nuestros 3-cetoacil coenzima A, que en presencia de una beta-cetotiolasa y una coenzima, vamos a ver claramente cómo, vean la estructura. Aquí lo que sucede es que tenemos presente esta coenzima que está aquí y tenemos este grupo que está aquí. Lo único que se hizo prácticamente fue fragmentar esta estructura. Se hace un corte a nivel de acá. Esta estructura se libera, que es una coenzima, una acetilcoenzima A la que se libera, y aquí se queda el acilcoenzima A, pero ahora con 14 carbonos y esta acetilcoenzima A que tiene 2 carbonos. Entonces ustedes recordarán que empezamos con una estructura de 16 carbonos y la beta oxidación lo que hizo en este primer ciclo fue liberar una acetilcoenzima A y nos dejó el ácido graso ahora de 14 carbonos. El proceso se repite 6 veces más hasta que el ácido graso C16 se rompa en 8-acetilcoenzima A. ¿Sí queda claro esto, chicos? Sí, profesora. Y ya cuando queda en 8 es cuando entra el ciclo de, bueno, de la oxidación del ácido cítrico. Exactamente. Porque ese es el sustrato que entra, la acetilcoenzima A es el sustrato que entra a nuestro ácido cítrico, a nuestro ciclo del ácido cítrico, ¿vale? Ok. Y entonces básicamente este proceso va a depender fundamentalmente del tamaño de nuestro ácido graso. Entre más pequeño sea, pues menos ciclos se van a necesitar. Y entre más grande sea nuestro ácido graso, más ciclos se van a necesitar para llegar a esta acetilcoenzima A. Este número 8 es variable. Este 8 aplica para este ácido graso de 16 carbonos. Pero dependiendo si tú tienes un ácido graso de, no sé, 10 carbonos, van a ser diferentes los acetilcoenzima A que se liberen comparados con uno de 20, por ejemplo. ¿Sí? Sí, profesora. Vale. En esta laminilla lo único que quiero esquematizarles es esta parte precisamente para que les quede un poco claro. Partimos del caso de 16 carbonos, que es el ácido carmítico, y que antes de iniciar el ciclo, pues tiene 16 carbonos. Cuando se lleva a cabo el primer ciclo, lo que obtuvimos es un ácido graso de 14 carbonos y una acetilcoenzima A de 2 carbonos. En el siguiente ciclo, cuando se repite, generamos ahora un ácido graso de 12 carbonos y una acetilcoenzima A de 2 carbonos. Si el ciclo se repite 5 veces más, llegamos a una acetoacetilcoenzima A y acetilcoenzima A. Entonces ustedes fíjense,
en los, en los, en los 5 primeros ciclos dijimos que son 7 ciclos en total. Entonces, en los 6 primeros ciclos se generan 6 acetilcoenzima A. Y en el último ciclo se generan 2. Se genera la acetilcoenzima A y este acetoacetilcoenzima A. Por eso es que llegamos a un total de 8 acetilcoenzima A. ¿Sí les queda claro? Profesora, entonces, si son moléculas más grandes, ¿vamos a tener más ciclos hasta llegar a esos dos productos? Exactamente. Esta beta oxidación va a depender totalmente de la cantidad de carbonos que existan en tu ácido graso. Entonces, él solo tiene la tarea de degradar hasta llegar a estos 2 ácidos grasos. Entonces, por eso les digo que es variable. No siempre vas a tener 8, puedes tener más o menos acetilcoenzima A. Ok, ya me quedó claro, gracias. De nada. Ahora bien, algo que aquí hay que recordar y que hago mucho énfasis es en esta parte, el rendimiento energético. Como ya les dije, este proceso es altamente, bueno, es pues precisamente sirve para la generación de energía. Entonces, ustedes vean, seguimos con el ejemplo del palmitato, que son 16 carbonos. Partes de un ácido graso de 16 carbonos. Partes de que para activarlo, pues si se repite el ciclo 7 veces, pues vas a necesitar 7 coenzimas A, 7 FAT, 7 NAT y 7 moléculas de agua. Lo que tenemos al final de esos 7 ciclos son 8 acetilcoenzima A, 7 FAT reducidos, 7 NAT reducidos y 7 protones. Y entonces ustedes verán que la acetilcoenzima A se cataboliza en el ciclo del ácido cítrico, que finalmente eso es uno de los sustratos que queremos en la beta oxidación para poder obtener energía en forma de ATP. Pero además se generan el FAT y el NAT. Se genera una molécula, perdón, se generan pues las cantidades de transportadores de electrones necesarias que son donde se transfieren los electrones a la cadena respiratoria. Entonces, ustedes vean esta como esquema o tabla en donde ven aquí que dice producción de ATP. Esta activación del palmitato a palmitoilcoenzima, ustedes recordarán que había un ATP. ¿Se acuerdan que dijimos que sufre esta parte de adenilación? En este proceso gastas 2 moléculas de ATP, pero al momento en que tú empiezas a oxidar las 8 acetilcoenzima A, esta oxidación de las 8 acetilcoenzima A nos están generando 96 moléculas de ATP. Estos 7 FAT que se produjeron nos van a producir 14 ATPs y estos 7 NATs nos van a producir 21 ATPs. ¿Cómo sabemos cómo llegamos a este rendimiento? Aquí lo que es importante recordar es que siempre digamos que en el ciclo bueno, más bien, cuando entran a la cadena respiratoria, hay que recordar que por cada FAT que se produce o cada FAT que entra, genera 3 ATPs. Y, a ver, espérenme, antes de que yo les diga alguna mentira, déjenme verificar si estoy diciendo algo correcto. Sí, cada NAT que entra a la cadena respiratoria produce 3 ATPs y cada FAT que entra a la cadena respiratoria produce 2 ATPs. Entonces, básicamente, aquí tenemos que se generan lo que son 8 acetilcoenzima A. Y estas 8 acetilcoenzima A
nos van a producir, cada una de ellas produce si regresamos aquí, nos produce, en esta primera nos produce un FAT y nos produce un NAT, ¿no? Sí. Vale, entonces prácticamente, si dijimos, si se dice entonces que cada NAT nos produce 3 ATPs y cada FAT nos produce 2 ATPs, se nos van a estar produciendo esta cantidad de ATPs. Y en este caso, estos 7 FAT, aquí lo multiplicamos por 12 porque como lo vimos, el FAT produce 2 ATPs en la cadena respiratoria y el NAT produce 3 ATPs en la cadena respiratoria. Y aquí estos 8 se multiplican por 12 porque estos acetilcoenzima producen 12 ATPs en la cadena respiratoria. ¿Sí? ¿Les queda claro? Sí, profesora. Y entonces el balance energético nos queda de 129 ATPs. Estos 129 ATPs que se están generando de igual manera van a ser variables de acuerdo a la longitud de su ácido graso. Aquí estamos hablando de un ácido graso de cadena larga. Si es uno de cadena corta o de cadena mediana, pues obviamente la producción de ATP va a ser menor. Solo hay como que tener cuidado al momento de hacer este tipo de balance energético para no confundirse. Y posteriormente, si nosotros comparamos la beta oxidación con la glucólisis, como les decía en un principio, básicamente la beta oxidación produce 129 ATPs por 16 carbonos, que si ustedes hacen la división de esto, nos dice que aproximadamente se obtienen 8.2 moléculas de ATP por carbono oxidado, lo cual es mayor que lo que se obtiene en la glucólisis. En la glucólisis se obtiene 6.3 moléculas de ATP por carbono oxidado, porque si recordarán, ahí sí en la glucólisis es como muy específico la cantidad que obtenemos. Solo se pueden obtener 38 ATPs, pues porque solo tenemos 6 carbonos. Entonces, esto nos sugiere que el rendimiento energético que se produce por la oxidación de las grasas es obviamente muy superior a la oxidación de los carbohidratos. ¿Vale, chicos? Entonces, prácticamente la mayor parte de la energía es obtenida por esta parte de la beta oxidación. Y hay que recordar que estos ácidos grasos pueden existir saturados o insaturados. Si se están beta oxidando ácidos grasos insaturados, obviamente van a existir dobles enlaces en su estructura. Por lo tanto, la enzima enoil-coenzima A hidratasa no puede actuar puesto que solo lo hace en enlaces trans. Para ello se necesitan dos nuevas enzimas. Si hablamos de ácidos grasos monoinsaturados, que entran a la beta oxidación, la que estará actuando es la enoil-coenzima A isomerasa. Y si entra a la beta oxidación ácidos grasos poliinsaturados, vamos a estar requiriendo la 2,4-dienoil-coenzima A reductasa. Permítanme un momento, chicos, ¿vale? Sí, profesora.
Una disculpa, chicos. Bueno, les comentaba entonces que dependiendo de las insaturaciones que se tenga, es que se requiere entonces una de estas dos enzimas. Y por ejemplo, si entra un ácido graso, este es un ácido graso de 12 carbonos, por ejemplo. Sin embargo, la diferencia con el anterior es que el otro era un ácido graso saturado. Aquí tenemos un ácido graso monoinsaturado porque tiene un doble enlace. Entonces, en este caso, quien va a actuar es una enoilcoenzima A isomerasa y lo único que hace es prácticamente cambiar este doble enlace que se encuentra en posición cis a una posición trans. Una vez que ya hizo ese cambio o cambió este doble enlace de posición o de configuración, es que ahora sí se puede llevar a cabo la beta oxidación. Y entonces aquí lo único que sucede es que con esta hidratasa se genera este grupo OH. Y algo que hay que destacar sobre esto es que cuando se beta oxidan los ácidos grasos insaturados, por cada doble enlace isomerizado en el ácido graso original, se va a evitar la generación de un FAT. Entonces, al final, ustedes deben de hacer un balance por cada ácido, bueno, por cada doble enlace, se, pues no existe la generación de este FAT. Y prácticamente, bueno, aquí podemos ver, este es otro ejemplo, cómo es un ácido oleico, igual tenemos en este caso 18 carbonos, ya fue activado, es decir, ya hizo aquí acción la acilcoenzima A ligasa y pues digamos que beta oxidó. En este caso, por eso están estas líneas. Aquí se oxidó 1, 2 y 3. Ya se liberaron pues 2 carbonos, 2 carbonos y 2 carbonos. Sin embargo, cuando llega a este punto, ya no hay manera de que actúe. Por eso aquí dice que se liberaron 3 acetilcoenzima, pero aquí tenemos un problema, este doble enlace. Ya no puede la normal, o sea, esta ligasa ya no puede actuar, por eso entra en acción la isomerasa, cambia este doble enlace cis a un doble enlace trans y entonces ahora sí, nuevamente puede generarse el proceso de beta oxidación y puede seguir cortando. Y esto mismo se repite, pero ahora con los ácidos grasos poliinsaturados. Si tenemos más de un doble enlace, quien va a actuar es la 2,4-dienoilcoenzima A reductasa. Y nuevamente lo que hace es que primero el que es pues el que está más cercano a donde comienza a cortar va a generar esta transferencia de doble enlace a un doble enlace trans para que pueda pues ser cortado y cuando llegamos a este doble enlace pues nuevamente va a tener acción nuestra 2,4-dinoil reductasa para generar pues esta acción de doble enlace posición trans y pueda seguir llevándose a cabo nuestra beta oxidación. Y estas enzimas son dependientes de NADPH, como se ve aquí. ¿Les queda dudas en esto, chicos? No, profesora. Ok. Y como, bueno, ya vimos la beta oxidación de ácidos grasos saturados, monoinsaturados y poliinsaturados. Sin embargo, existen los ácidos grasos de cadena impar, que también pueden ser oxidados. Un ejemplo de ellos, que son ácido graso de cadena impar, es el propionilcoenzima A. Este ácido graso de cadena impar, lo que sucede es lo siguiente. Vamos a ver cómo en presencia de una propionilcoenzima A carboxilasa, la cual requiere ATP, nos genera D-metilmalonilcoenzima A, que si ustedes se fijan en la estructura, lo único que hizo fue adicionar un grupo carboxilo. Por eso es carboxilasa. Ya que tenemos este grupo, posteriormente, mediante una metilmalonilcoenzima epimerasa, lo único que hizo fue cambiar de lugar el carboxilo.
Si ustedes se fijan, estaba arriba y ahora aparece abajo, generando L-metilmalonilcoenzima A. Y ahora tiene acción la metilmalonilcoenzima mutasa, que tiene como coenzima a la B12. Y ustedes fíjense que aquí lo único que hizo, pues prácticamente fue generar un CH2, es decir, hidrogenar, y generar como sustrato a la succinilcoenzima A, que este sustrato es utilizable para el ciclo del ácido cítrico. Entonces, esta propionilcoenzima A es metabolizada por una ruta especial transformada a este succinil que puede incorporarse al ciclo del ácido cítrico. Y generalmente cuando se generan a veces estos ácidos grasos o se betaoxidan estos ácidos grasos insaturados, podemos llegar a obtener estos ácidos grasos de cadena impar, que pues sufren esta betaoxidación. Y la importancia de esta betaoxidación de ácidos grasos de cadena impar es que nos producen un sustrato útil para el ciclo del ácido cítrico. Existe también una beta-oxidación peroxómica, que como su nombre lo indica, se lleva a cabo en los peroxisomas. Aquí la importancia, o lo único que es destacable, es que en este proceso la acilcoenzima deshidrogenasa, que está ligada al FAT, va a transferir los electrones no precisamente a la cadena respiratoria, sino que lo hace directamente al oxígeno. Y entonces el oxígeno se reduce a peróxido de hidrógeno, que a su vez sufre la acción de una catalasa. La función aún no está bien descrita, no se sabe bien con familiaridad para qué sirve, pero se puede deducir que la fase inicial de la oxidación de los ácidos grasos de cadena muy larga y otros lípidos llevan a cabo pues este proceso o esta beta-oxidación peroxisómica. Y no precisamente no es una ruta que produzca energía, pero sí produce calor, porque no pasan por la cadena respiratoria, sino que directamente se van a, pues a reducir a este oxígeno. Existe también un proceso que es relevante, que es la síntesis de cuerpos cetónicos, o mejor conocido como cetogénesis. Esta cetogénesis solo se lleva a cabo cuando se acumula en exceso la acetilcoenzima A, es decir, cuando rebasamos la capacidad para oxidar o beta-oxidar los ácidos grasos, vamos a tener mucha acetilcoenzima A en las células, la cual pues se saturó ya este proceso de oxidación o bien que se pudiera usar para la síntesis de ácidos grasos. Y por lo tanto, este excedente principalmente se dirige o se queda almacenado en las mitocondrias del hígado y entran a este proceso de cetogénesis. En este proceso de cetogénesis, lo primero que ocurre es que dos moléculas de acetilcoenzima A experimentan una inversión de la reacción de la tiolasa, formando acetilcoenzima A. ¿Y qué es lo que hicieron? A través de una enzima beta-cetoliasa, lo único que hicieron es unirlas. Si ustedes se fijan, tenemos esta parte de acá, corresponde a esta, y entonces aquí se une el otro acetilcoenzima, pero además se está, digamos que tenemos, bueno, es un poco difícil explicarles esto sin pizarrón, pero imaginen que están dos moléculas iguales a estas. Ambas va a tener este grupo coenzima. Entonces vean cómo ahora aparecen las dos moléculas unidas, pero se liberó una acetilcoenzima. Entonces la otra molécula libera esta parte y entonces aquí queda unida una parte, denominado a este producto acetoacetilcoenzima A. Esta acetoacetilcoenzima A va a poder reaccionar a su vez con otra molécula de acetilcoenzima.
para dar lugar a la beta-hidroxi-beta-metilglutarilcoenzima A. Y aquí lo único que hicimos es que esta estructura, lo que es esta parte de acá, se une aquí, que se ve rosita, y esta es la estructura anterior, que se une mediante la pérdida de esta coenzima, pero además se logró a través de una sintasa. Y cuando este producto se produce en el citosol, es un intermediario inicial en la síntesis de colesterol. Entonces, prácticamente, cuando hay este exceso o esta excedencia de acetilcoenzima, estamos pues produciendo, valga la redundancia, un producto o un intermediario que pues sirve para sintetizar más colesterol del que pues pudiera existir. Posteriormente, lo que sucede es que ahora este producto, cuando se lleva a cabo la reacción con una liasa, va a producir un acetoacetato, que aquí básicamente lo único que sucedió es que se liberó esta molécula de acetilcoenzima A. Nos generó este acetoacetato, el cual puede con la pérdida de un CO2 puede generar acetona o bien mediante una deshidrogenasa puede estar generando el beta-hidroxibutirato, el cual aquí fíjense que lo único que hizo es adicionar un hidrógeno y es dependiente de NAD. Cualquiera de estos tres productos son los denominados cuerpos cetónicos. Y este acetoacetato, ya les dije, experimenta una reducción dependiente de NAD que da lugar a este beta-hidroxibutirato, o bien en cantidades muy pequeñas la descarboxilación espontánea a acetona. Pero esta vía o esta síntesis de cuerpos cetónicos solo ocurre si existe como un excedente en la generación de acetilcoenzima A. Estos cuerpos cetónicos generalmente se transportan desde el hígado a otros tejidos, en donde el acetoacetato y beta-hidroxibutirato pueden reconvertirse de nuevo en acetilcoenzima A para la generación de energía. Y se ha visto que es extraordinariamente importante durante los procesos de inanición, porque en estos procesos de inanición, es decir, cuando no comemos, el cerebro generalmente ocupa glucosa, pero si no comemos y no hay la glucosa disponible, la capacidad que tiene para tomar combustible el cerebro es que se adapta metabólicamente y utiliza la existencia de estos cuerpos cetónicos para producir energía y poder funcionar. Y en condiciones normales, algunos otros tejidos, en especial el corazón, obtienen la mayor parte de su energía metabolizando dichos cuerpos cetónicos producidos en el hígado. ¿Hasta el momento alguna duda, chicos? Solo como para confirmar, para ver si estoy bien, profesora. En lugar de que ingrese al ciclo de Krebs, se convierten en cetonas para así producir energía. Es que, digamos que todos estos procesos llegan a ser saturables. Esta parte de esta acetilcoenzima A puede ser utilizada puede ser captada y en tanto se puede beta-oxidar, ¿no? O sea, la beta, al momento en que tú estás consumiendo muchos ácidos grasos y estos se están beta-oxidando, te están generando una cantidad, pues, extraordinaria de acetilcoenzima A. Y esta acetilcoenzima A, una parte se puede ir para sintetizar más ácidos grasos y como tú dices, la otra parte se puede ir para generar pues energía, ¿no? A partir de del ciclo del ácido cítrico. Sin embargo, llega un momento en el cual estos procesos se saturan. Es como, ¿qué decirte? No sé, es como si tú tuvieras una empresa y estás produciendo jabones. Y no sé, de pronto tienes 100 trabajadores que son, no sé, por ejemplo, las personas, o en este ejemplo,
los procesos de beta oxidación y los procesos de síntesis, ¿no? El ciclo del ácido cítrico. Entre estos tres procesos son estas 100 personas. Y entonces tienes una cantidad excesiva de sustrato para hacer jabón. Obviamente, estas 100 personas no van a tener la capacidad o las manos para realizar el jabón si tienen, no sé, 1000 kilos de saponina, ¿no? Para generar el jabón. Entonces, al momento de que tú saturas a tu mano de obra o tus trabajadores, pues obviamente ya no hay manera de que este proceso de beta oxidación, síntesis o ciclo del ácido cítrico hagan su función porque ya están completamente saturados. Entonces, esa acetilcoenzima simplemente está ahí, pero sin tener alguna utilidad. Y entonces, en ese momento que se acumula en exceso, el organismo lo sensa y dice, hey, está pasando algo, no podemos tenerla aquí. Es que empieza la cetogénesis. Porque también ustedes recordarán que la vía del ciclo del ácido cítrico tiene puntos de regulación. Y entonces, cuando sensa que hay pues demasiada, no sé, demasiada acetilcoenzima como sustrato, pues dice, no, pues ya párale, ¿no? Ya generamos demasiada energía, ya para qué quieres más. Entonces hay que considerar como que estos puntos están autorregulados por la concentración de sustrato. Y entonces el organismo dice, bueno, ¿y ahora qué hacemos con este excedente? Pues lo que hacen es llevar a cabo esta generación de cetogénesis. No sé si te queda más claro. Sí, profesora, muchas gracias. Vale. Ahora vamos a hablar acerca de la biosíntesis de los triacilgliceroles. Entonces ya vimos la síntesis de ácidos grasos. Y ahora vamos a hablar específicamente de los triacilgliceroles. ¿Cómo es que llegamos a estos triacilgliceroles o como común y corrientemente les dicen en los estudios, ¿no? Triglicéridos, pero correctamente se deben de nombrar como triacilgliceroles. Aquí vamos a ver que lo que sucede es que la acilcoenzima A junto con el glicerol 3-fosfato son los principales precursores de la formación de los triacilgliceroles. Y esta glicerol 3-fosfato comúnmente proviene de la glucólisis que se da por la reducción de la dihidroxiacetona fosfato o de la fosforilación dependiente de ATP catalizada por la glicerol sinasa. Entonces, en este punto vamos a tener que nuestro primer sustrato, que es el glicerol 3-fosfato obtenido por la vía de la glicólisis, y vamos a tener la presencia de las acetilcoenzima A, que pues obviamente son dadas por esta síntesis de ácidos grasos. En este punto, lo que sucede es que el glicerol 3-fosfato, o sea, este de aquí arriba, sufre dos esterificaciones sucesivas con la acetilcoenzima A para producir un diacilglicerol 3-fosfato. Que ustedes vean, lo único que hacemos de esta estructura a esta estructura es básicamente, aquí tenemos se une esta parte a estos, pues, al ácido graso o a la cadena hidrocarbonada y producimos nuestro primer diacilglicerol 3-fosfato. Posteriormente, este diacilglicerol es el precursor de la síntesis de fosfolípidos, que por ejemplo son los que son ocupados para las membranas biológicas, y aquí en presencia de agua sufre una eliminación hidrolítica del grupo fosfato, es decir, este grupo fosfato se elimina y entonces nos queda el 1,2-diacilglicerol, que nuevamente en presencia de un acetilcoenzima A, ahora este hidrógeno se pierde, se adiciona otro ácido graso y ahora sí tenemos nuestro triacilglicerol, que ¿qué son? 3 ácidos grasos unidos a un glicerol que tenemos aquí, que es esta parte de aquí en medio, nuestro glicerol, y estos son 1, 2 y 3 ácidos grasos. Esta transferencia de grupo acilo es procedente de, como ya les mencioné, de un ácido graso,
y constituyen la principal forma de almacenamiento de energía. En este caso, si el consumo de alimentos supera las necesidades calóricas, las proteínas, los hidratos de carbono y las grasas pueden producir con facilidad acetilcoenzima A para impulsar su síntesis. Entonces, esta síntesis es bastante sencilla, porque solo partimos de este glicerol 3-fosfato, al cual se le van uniendo los ácidos grasos. No sé si queda alguna duda. Creo que no, profesora. Ok, esta es una de las más sencillas, porque siempre recuerden que tienen este grupo, veamos cómo tiene 1, 2 y 3. Esta estructura de 3 hidrógenos es a lo que le denominamos glicerol, y a esta se le llama glicerol 3-fosfato porque en este oxígeno 3 está el grupo fosfato. Básicamente lo único que hacemos es que la primera reacción es que estos dos primeros grupos o estos dos hidroxilos sufren esta esterificación, es decir, esta adición de un grupo de un ácido graso, y la última acción es la desfosfación, que se quite este grupo fosfato para posteriormente volver a esterificar, generando el tercer ácido graso, que es a lo que lo denominamos como triacilglicerol, de ahí es su nombre, 3 ácidos grasos. Y también nos hacía falta hablar sobre la síntesis de colesterol. La síntesis de colesterol es una de las más complejas que existen. Esta requiere de 3 fases. La fase 1, que es la formación de mevalonato. La fase 2, que es la síntesis del escualeno a partir de mevalonato. Y la fase 3, que es la ciclación del escualeno a lanosterol y su conversión en colesterol. Aquí lo primero que vamos a ver, esta fase de formación de mevalonato, partimos de 2 moléculas de acetilcoenzima A que en presencia de una acetoacetilcoenzima tiolasa, lo único que hicimos fue unir estas 2 moléculas y nos queda una acetoacetilcoenzima A. Y esto, esta pues primera reacción ocurre en el citosol y el retículo endoplásmico. Una vez que ya tenemos unidas nuestras 2 moléculas de acetilcoenzima A, mediante una hidroximetilglutarilcoenzima A sintasa, lo único que hicimos en este caso fue la adición de grupos OH, si ustedes se fijan. Posteriormente, a través de esta enzima, pero ahora una reductasa, eliminamos la coenzima A. Es decir, se cataliza la reducción de 4 electrones dependientes de NDPH y se transforma la hidroximetil glutarilcoenzima A en el mavelonato. Y si ustedes se fijan, lo único que perdimos fue esta coenzima y la adición de este grupo COH. Bueno, más bien de este grupo OH. Y entonces, este es el primer paso que regula al menos esta generación de aquí hacia el mevalonato, que es el primer paso que regula toda la ruta. Y ya que tenemos nuestro mevalonato, vamos a ver que se da la generación de isopentenil y dimetil pirofosfato. Vean ustedes cómo básicamente lo único que hicimos es que el mevalonato o este sustrato sufre una fosforilación, es decir, se adiciona un grupo fosfato, utilizamos ATP, generamos ADP y formamos el 5-fosfomevalonato. Nuevamente adicionamos nuevamente otro grupo fosfato y generamos el 5-pirofosfomevalonato. Que ustedes vieron, lo único que hicimos a esta estructura le estamos añadiendo 2 grupos fosfato. Y una tercera reacción en donde
se adiciona otro grupo fosfato, pero ahora, si ustedes se fijan, se adiciona en este grupo OH. Aquí está nuestro grupo fosfato. Y ahora tenemos el 3-fosfato-5-pirofosfato mevalonato. Estas son fosforilaciones consecutivas las que se están generando. Y prácticamente esta estructura va a sufrir una descarboxilación a través de una eliminación trans para dar ahora sí nuestro isopentenil pirofosfato. Que ustedes vean cómo se pierde un CO2 y fosfato inorgánico. Que eliminamos aquí CO2, nos genera un CH2 con un doble enlace y liberamos este grupo fosfato. Nos queda entonces el isopentenil pirofosfato. Puede sufrir isomerización y generar también dimetilil pirofosfato. Estas se encuentran como en interconversión. Posteriormente, ahora sí vamos a tener dos sustratos, el dimetilil pirofosfato, que es el que habíamos creado, y el isopentenil pirofosfato. Estas dos moléculas van a reaccionar y van a dar lugar al geranil pirofosfato, que si ustedes se fijan, se liberan estos dos pirofosfato inorgánico, se une esta molécula y es lo que vemos aquí, este geranil pirofosfato. Ahora, en presencia de una en presencia de otra enzima, vamos a ver que y un nuevo sustrato, que es otro isopentenil pirofosfato, nuevamente se unen a esta estructura, se elimina este fosfato inorgánico y se une a esta estructura. Por eso aquí tenemos la representación de color negro, rosa y azul, cómo se fue uniendo. Y en este caso, esta molécula de isopentenil pirofosfato se condensa con el geranil para dar lugar al farnesil pirofosfato. Ya que tenemos este farnesil pirofosfato, es que se da la formación del escualeno. Y esta formación del escualeno, lo único que va a suceder es que interaccionan dos moléculas de farnesil pirofosfato, precisamente en este doble enlace, se unen, liberan esta eliminación de fosfato inorgánico y protones, se queda esta unión así. Y esta estructura se le considera un preescualeno pirofosfato. Posteriormente, se hace como un reacomodo o un arreglo, se genera este como ciclo, por así decirlo, y se libera nuevamente el pirofosfato inorgánico. Y ahora bien, esta estructura, para generar estabilidad o ser más estable, se reordena y se genera ahora sí formalmente la estructura del escualeno, que da lugar, que precede de un intermediario ciclopropilo. Y esto requiere de la oxidación del NADPH. Ahora, este escualeno va a sufrir como a través de una oxidasa, que es el escualeno monooxidasa, va a sufrir una una oxidación de función mixta en donde introduce un epóxido, es decir, esta estructura en los carbonos 2 y 4. Y vean cómo se van cerrando los ciclos, simplemente es pues transferencia de electrones por estos dobles enlaces que existen. Y se genera la estructura escualeno 2,3 epóxido. Esta estructura nuevamente, a través de una ciclasa, ya se generan nuestros ciclos. Y aquí lo que se genera es una protonación de este grupo funcional que inicia una serie de cambios trans 1, 2 de los grupos metilo y los iones hidruro para producir nuestro lanosterol, que es esta estructura. Fíjense aquí cómo ya tiene más cara de colesterol, ya tiene esta estructura de ciclos que la caracterizan. Y posteriormente este lanosterol, todos los libros que consulté dicen que se produce una serie de más de 20 reacciones, las cuales no están descritas, pero nos dicen que son más de 20 reacciones en las que simplemente se dan reducciones de dobles enlaces y 3 desmetilaciones y se elimina el grupo metilo del carbono 14, así como que es el carbono 14 y 2 del carbono
4. El penúltimo producto que se genera es el 7-hidroxicolesterol, que sufre una reducción final para dar lugar a nuestro colesterol, que prácticamente pues solo se quitaron estos grupos metilos. Y así es como llegamos a la síntesis de colesterol, que pues es básicamente larga, cuenta más de 20 reacciones, es decir, si ya llevábamos como 15 más 20, pues son muchísimas. No sé si tengan alguna duda, chicos. Por mi parte, no, profesora. Ok. ¿Tú tienes dudas, Luis? ¿O quién habló? Ok. Ángel, ¿tienes dudas? No, pero esta sí me gustaría estudiarla un poquito más. Creo que es la más larga que hemos visto, ¿no? Sí, de hecho, entre carbohidratos y lípidos son como los más largos, por ejemplo, comparados con metabolismo de compuestos nitrogenados y ácidos nucleicos. Pero entre ellos dos, el que es muchísimo más largo es la biosíntesis de lípidos. Y yo solamente les resumí a como lo que yo creo que es lo más importante que ustedes puedan ver, pero por ejemplo, si se han dado a la tarea de leer este capítulo, es un capítulo bastante extenso. ¿Por qué? Porque incluye en esta parte de los lípidos todo lo que pasa, por ejemplo, en las plantas. Entonces, todos estos procesos también son replicables en bacterias y en plantas. Entonces, yo de alguna manera me omití estos temas porque con fines de aprendizaje y de acuerdo a su carrera, pues en realidad a ustedes no les interesa mucho lo que pasa en una bacteria o lo que sucede en una planta, pero sí lo que sucede en el organismo, ¿no? Prácticamente somos mamíferos. Entonces, a lo mejor si ustedes tienen como esa inquietud, pueden, como tú lo mencionas, estudiar más y ver que estos procesos pues suceden también con ciertas variaciones en otros organismos. Y no sé si tienes Ok. alguna otra duda, no sé, con respecto a la beta oxidación, de la clase anterior, tú Luis, Vicky, algo que quieran aclarar, dudas. Creo que por el momento no. Bueno, he entendido su explicación bien hasta ahorita. Ok, sí, creo que lo que es rescatable al momento es, por ejemplo, eh, si yo te preguntara, la beta oxidación, ¿a qué ciclo se parece? ¿O a qué otro proceso se parece? ¿Qué me dirías? Bueno, yo lo tenía relacionado como que uno es la degradación de ácidos grasos y el otro es la construcción, ¿no? Entonces sería entre cetogénesis y beta oxidación son como eh, una va para un lado y la otra para el otro. Sí, claro, pero yo, bueno, perdón, creo que me expresé mal. Yo me refiero a que esta beta oxidación te dicen que es uno de los procesos para obtener energía en forma de ATP, ¿no? Sí. Y prácticamente lo que tú obtienes son transportadores de electrones. Estos transportadores de electrones, su importancia, ¿en qué está dada o en base a qué se da? O sea, ¿para qué te sirven tener estos transportadores de electrones? Ah, para la respiración. Exacto, porque estos van a entrar a la cadena transportadora de electrones. Y recuerdas, por ejemplo, cuántos ATP se generan por una molécula de NAT. Creo que no. Bueno, ahí si quieres anotarlo, por cada molécula de NAT se generan 3 ATPs. O sea, si una molécula de NAT entra a la cadena respiratoria, siempre se van a generar 3 ATPs. Igual ustedes, chicos, anoten eso. Eso sí, téngalo muy, muy presente. Y si una molécula de FAT entra a la cadena respiratoria, se van a generar 2 ATPs, ¿vale? Ok. ¿Y esto con qué finalidad se los hago? Si en algún momento dado yo les pregunto
cómo se beta oxida, no sé, un ácido graso de 15 carbonos o de 20 carbonos, ustedes pueden hacer la cuenta y decirme cuántos ATP se va a producir por la beta oxidación de ese ácido graso. Pero sí necesito que les quede claro este proceso. Estos transportadores de electrones prácticamente siempre que entran a la cadena respiratoria, FAT produce 2 ATPs y NAT siempre produce 3 ATPs. ¿Ok? Sí. Y bueno, aquí lo que queda como muy importante, que me gustaría que ustedes igual de manera didáctica pudieran, nosotros por tiempo pues ya no lo vimos, pero es importante que a lo mejor vean ustedes la parte de los fosfolípidos. Toda esta parte de síntesis de fosfolípidos y demás es importante, ¿por qué? Porque a partir de ello obtenemos pues nuestras membranas biológicas. Entonces eso es algo con lo que ustedes podrían como complementar, por ejemplo. Obviamente la síntesis, tanto la síntesis de colesterol, triglicéridos, es como muy importante que se conozca porque muchas patologías, ustedes como bioquímicos diagnósticos, muchas patologías están asociadas a un desequilibrio en este tipo de procesos, que generalmente este desequilibrio viene dado por una enzima. No sé, por ejemplo, en el colesterol. Si ustedes vieron en el colesterol, una de las enzimas limitantes es la 3-hidroximetilglutarilcoenzima. Bueno, esa es una de las enzimas muy limitantes para la síntesis de colesterol. Entonces, si en algún punto dado esa enzima en ese individuo no está funcionando adecuadamente, se puede estar sobreestimulando y por lo tanto generando una gran cantidad de colesterol que se ve reflejado en un análisis bioquímico, ¿no? Vamos a ver que su colesterol está altísimo. Y no precisamente porque el individuo coma excesivamente grasas y esas cosas, ¿no? Simplemente es porque a lo mejor de manera genética esa enzima no está, bueno, no se transcribió adecuadamente y por lo tanto, pues está en un mal funcionamiento. Lo mismo pasa, por ejemplo, con los triglicéridos. Hay algunas enzimas las cuales pueden verse afectadas, ya sea de manera genética o simplemente por un consumo excesivo, que van a estar favoreciendo que no solo lo que se sintetiza de manera endógena, sino además lo que consumes de manera exógena, pues van a hacer que se eleven estos niveles en sangre. Que es algo que ustedes deben de como ir interrelacionando. ¿Cuál es la importancia de ver esto, no? O sea, ¿para qué a ustedes les sirve saber esto? Ustedes como bioquímicos diagnósticos les sirve muchísimo porque si ustedes hacen un análisis de bioquímica sanguínea, pues van a poder ver que estos sustratos les pueden servir para diagnosticar si una persona tiene dislipidemias, por ejemplo, si una persona tiene, no sé, algún principio de obesidad, ¿no? Que es en lo que se refleja primero, en la elevación de este perfil lipídico. No sé, también pueden ver a través de estudios un poco más detallados, como si se, no sé, a lo mejor hicieron alguna extracción o algo de alguna biopsia y vieron que la enzima, bueno, no, más bien en sangre también se pueden hacer estas determinaciones enzimáticas. Y entonces si la enzima sale muy elevada, decir poco, ¿no? Algo está pasando aquí de esta ruta metabólica en la cual pues hay que tener pues saber qué sucede y cómo tratarla, que muchos de estas enzimas para los farmacéuticos son como los puntos de acción para la generación de medicamentos, cómo controlar la síntesis de colesterol, ¿no? Cómo controlar la síntesis de triglicéridos. Y entonces, estos medicamentos que ustedes seguramente se los han mandado a sus abuelos o a sus papás, que de pronto van al médico y les dicen, no, pues tienen colesterol alto, les mandan unas estatinas o les mandan algún antilipomiante. Estos sirven para reducir estos niveles que actúan básicamente sobre una enzima en particular. Entonces es algo que ustedes ahorita a estas alturas ya deben de ir entendiendo y comprendiendo por qué la bioquímica es de importancia. Cómo es que a ustedes les sirve, no solo les ayuda a diagnosticar, sino además a saber cómo tratar al paciente, si es que así lo requieren. ¿Alguna otra duda, chicos?
Profesora, nosotros vamos a ver las oxidaciones de el colesterol. ¿Las qué, perdón? Las oxidaciones del colesterol. ¿A qué te refieres con oxidaciones? Según yo, cuando el colesterol está como, bueno, es como sometido a aumentos de temperatura, su estructura cambia. Y cuando cambia es cuando dentro del organismo hace como que tengamos ciertas enfermedades o se desarrollen. Bueno, pero creo que te estás confundiendo. Eso lo vimos la clase pasada. El que es oxidable y no es por la temperatura. Los que son oxidables son las moléculas LDL, las lipoproteínas de baja densidad. Estas LDL tienen en su estructura, como les mencioné en la clase pasada, tienen una gran concentración de colesterol en su interior, que son como estos esferitas, que están rodeadas por una monocapa de fosfolípidos y las famosas apoproteínas, que son como esas moléculas que pueden ser receptivas y ser pues unidas en el tejido, que pueden ser captadas. Por ejemplo, creo que LDL tiene B100, me parece. Entonces, estas moléculas generalmente son las conocidas o más bien mal conocidas como colesterol malo, pero en realidad es una lipoproteína de baja densidad que tiene en su centro, pues sí tiene bastante colesterol. Y estas generalmente, si están extremadamente elevadas, tienden a adherirse a la parte de, ustedes imaginen sus venas o sus arterias como si fuesen una tubería. Y entonces, entre el PVC, haz de cuenta que es ahí como una capa, pues transparente, por así decirla, que se denomina endotelio. Ahí en esa parte, estas LDL, si están en exceso, pueden como adherirse o pegarse al endotelio. Y entonces, esta adhesión al endotelio va a hacer que se recluten algunas células que van a llegar y van a tratar pues de decir, estos son cuerpos extraños que no deben de estar aquí y las van a oxidar. Y esta oxidación hace que sufran una serie de reacciones y transformaciones y las formen unas denominadas células espumosas, que pues es prácticamente la oxidación total de estas grasas, por así decirlo. Y esto implica que ya empiecen a haber otros procesos, por ejemplo, la generación de sustancias más bien de generación quimiotáctica, me parece, que son, pues empiezan a llamar al sitio citocinas, por ejemplo, proinflamatorias y demás, que hacen que más leucocitos vayan y entonces se genera una placa de ateroma, que así es como le llaman. Y entonces el paciente, si tiene así una dislipidemia súper descontrolada, va muy seguramente va a generar placa de ateroma. Y esta placa de ateroma suelen ser extremadamente malas porque ¿qué hacen? Ocluyen o tapan las arterias o los vasos y entonces en vez de que la sangre fluya libremente, al haber esta pues placa, están obstruyendo el paso y deja de fluir adecuadamente la sangre y por lo tanto el corazón trabaja más. Pero lo que es aún más riesgoso es que estas LDL que ya fueron oxidadas se vuelve esta placa sumamente inestable y pueden desprenderse y viajar hacia el corazón y entonces ahí sí pueden generar a lo que se denominan como coágulos, me parece, o trombos, no recuerdo bien el término médico, y es lo que te genera, por ejemplo, un infarto. Entonces, básicamente eso es lo que pasa. O sea, realmente el colesterol que ahorita vimos, la síntesis, no le pasa eso. Son a las lipoproteínas de baja densidad o LDL las que sufren esta oxidación y generas pues estos procesos aterogénicos, que así es como diagnosticas al paciente. Le dices que tiene una placa de ateroma. ¿Sí? ¿Quedó más claro? Sí, profesora, gracias. ¿Alguna otra duda, chicos? Luis. Profesora. Okay. ¿Tú, Luis, alguna duda que tengas?
Ajá, pero ahorita en este momento, ¿qué tienes? No importa ahorita de este. Ok. Ángel, ¿alguna duda? O bueno, más bien, ¿otra duda que tengas? Creo que no, pero me quedo con lo que había dicho de estudiar bien cuánto sale de la oxidación de los de NAD y FAD. Sí, ahí creo que como ejercicio quizás estaría bien que ustedes, yo les puse aquí un ejemplo. ¿Dónde está? Aquí está. Yo les puse esta tablita. Quizás lo que estaría bien es que ustedes me explicaran de dónde salió esta cuenta. Aunque está ahí plasmado, me gustaría que verbalmente ustedes ahora sí dicen, verbalizaran cómo es que llegamos a la conclusión de que son 129 ATPs. Creo que si ustedes solitos deducen eso y lo entienden, ya se les va a hacer mucho más fácil, porque entonces esto mismo aplica, por ejemplo, para la glucólisis, que también nos sirve para la generación de ATP, que pues a partir de o sea, si ustedes, yo les dije en la clase de los carbohidratos que se generaban 38 ATPs, pero nunca nadie me dijo de dónde salieron esos 38 ATPs. Entonces, también creo que sería bueno, si quieren, para la siguiente clase, que traten ustedes de hacer el ejercicio y visualizar de dónde salen. Porque yo aquí les puse 129, pero estos 129, ¿qué implica? ¿Solo la oxidación de ácidos grasos? ¿Solo la beta oxidación? ¿O qué más implica? Entonces creo que sería un buen ejercicio que ustedes lo hicieran para que la siguiente clase me lo pudieran explicar y pues ya vemos ahí si hay si se atoran en algo. ¿Les parece? Ah, pues sí, justo tenía la duda de glucosa, de la glucólisis, salían tantas Después, moléculas. exacto, es que aquí cabe señalar, ojo, cuando intenten hacer este ejercicio, recuerden no solo pensar en la glucólisis. Si yo te estoy diciendo, dime el rendimiento de ATP, estamos hablando de que ya llegaste a la cadena respiratoria, porque quien produce el ATP es la cadena respiratoria. Y por ejemplo, tú en glucólisis produces unos cuantos ATPs, pero realmente la generación de glucosa a piruvato y después de piruvato que se transforma en acetilcoenzima A y que esta entra al ciclo del ácido cítrico y después se van los transportadores a la cadena, durante todo ese proceso es que implicas los 38 ATPs, pero creo que ustedes lo ven como de manera muy, muy aislada. Estos 129 ATPs en la vida van a ser de la beta oxidación, o sea, está involucrado todo el proceso hasta la cadena respiratoria, que es lo que quiero que hagan el ejercicio. Hagan así ustedes sus sumas, sus cuentas, así escriban en la glucólisis se obtienen tantos NAD, tantos FAD, tantos ATPs. En el ciclo del ácido cítrico se produce tanto, en la cadena respiratoria se produjo tanto, ¿no? O sea, para que ustedes vayan entendiendo cómo se hace, porque es algo totalmente integrativo. Ustedes jamás vean estos procesos por separado, porque en la vida real nunca suceden en separados. Al momento en que sucede la beta oxidación, se está desencadenando todo lo demás, porque finalmente esta beta oxidación está diseñada para la generación de energía. Entonces, su punto final es la cadena transportadora de electrones. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí, chicos? Aquí, no sé si